Muy buenas tardes, mi nombre es Rey Max Almao Suaje. Hoy estoy ante ustedes para hablarles con referente a tres términos totalmente interesantes dentro de la diatriba del derecho público, en este caso específicamente dentro del derecho administrativo. Estamos hablando del derecho interno, del derecho internacional y del principio supranacional. Cuando nosotros hablamos del derecho interno, tenemos que tomar en cuenta que son todas aquellas normativas jurídicas internas dentro de las cuales se van a regir una nación. Como nosotros, hablando de un punto de vista venezolano, nosotros podemos tomar en cuenta el principio teórico de la pirámide de Helms-Kelsen, la cual establece que el primario, el pináculo de toda nuestra estructura jurídica interna es nuestra constitución. Asimismo, tenemos como las leyes orgánicas, las leyes especiales y llegando hasta lo más bajo, en consideración a estructura jurídica, como estamos hablando de los reglamentos y ordenanzas en este caso. ¿Qué pasa con todo ello? Todas estas normas de derecho interno van a regular los órganos de la administración pública, que es el caso en consideración de esta especialización, la cual nos atañe. Cuando nosotros vemos este punto de vista totalmente estratégico, vemos como la Constitución enmarca ese punto de vista primario en su artículo 7, el cual establece que la Constitución es el ente idóneo, o este caso es la norma jurídica por excelencia, la Carta Magna, para desde este punto de vista establecer las normativas en consideración a ella. Es decir, ese principio de que la Constitución o de la supraconstitucionalidad en consideración a todas las normas jurídicas. Toda norma jurídica, todo reglamento, todo decreto e incluso toda providencia administrativa debe estar de la mano con el principio constitucional. Esto lo establece en su última parte el artículo 141 de la Carta Magna in Commento, la cual establece que todos los principios de la administración pública, es decir, que van a regir el derecho interno, en este caso, deben estar de la mano con la Constitución. El derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados. Los estados, estamos hablando que son personas jurídicas capaces de responsabilidad y obligaciones. En nuestro Código Civil, en el artículo 19, establece que el Estado es una persona jurídica. Cuando hablamos de las relaciones entre los estados, estamos hablando de ese punto primario en consideración a lo que es la fuente primaria, valga el término nuevamente, por excelencia, que son los tratados internacionales. Asimismo, todas esas normas pueden colindar el derecho internacional público y el derecho interno de cada estado mediante el principio establecido por el derecho internacional llamado la teoría dual o el dualismo, es decir, normas del derecho interno y normas del derecho externo para que puedan colidar y puedan convivir. Un ejemplo de ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es de carácter universal con todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, asimismo como la Carta Democrática por intermedio de la Organización de Estados Americanos. Estamos hablando ya regional en este caso. De igual forma, vemos cómo el artículo 23 de nuestra Carta Magna establece que los tratados internacionales en consideración a derechos humanos son de carácter supraconstitucional en consideración a su aplicación, es decir, de ese carácter supra del tratado internacional, es decir, del derecho internacional un poco por encima de la Constitución, siempre y cuando trate de los derechos humanos o tratado de derechos humanos firmado por Venezuela. Cuando hablamos del principio supranacional, vemos como las normas internacionales que atañen lógicamente al Estado, en este caso normas sanitarias, como lo vemos en las normas sanitarias COVID, tienen que estar lógicamente de la mano con la Constitución del Estado, con el derecho internacional público, y desde este punto de vista ser totalmente eficaz y eficiente dentro de la estructura interna del Estado. Agradecido por su atención, espero que haya sido de su completo interés. Muchísimas gracias.